10:37, está Fernando Melo porque es martes y es día de biografías. Buen día. Buen día. Bueno, es una forma de decir, sí. Buen día. Son lindos los días así, a mi parecer. A mí también. Me parecen muy simpáticos los días de lluvia para quedarse adentro. Claro, ¿no? Para quedarse adentro son hermosos. Para estar adentro prefiero un día de lluvia antes que un día de sol. No tengas duda. Yo voy a bancar a los taxistas, ya que para que no se enojen tanto. Ah, pero eso fue en otro programa, ¿no? Fue en otro programa, no. Tiene nada que ver con el programa. ¿Qué te enganchas, Cado? Disculpame. Vamos a hablar hoy de un taxista, Rolando Rivas. De la No. Vamos a hablar de un personaje que, al finalizar la columna, ustedes juzgarán. ¿Está bien? Ajá. Vamos a desarrollar su vida y biografía. No se puede prejuzgar. No se puede prejuzgar. Vamos a hablar de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Jorge Luis Borges, procedente de una familia de próceres que contribuyeron a la independencia argentina, y comenzamos a enumerar algunos de ellos. Era descendiente lejano por parte de su madre de Francisco Narciso de la Prida, presidente del primer Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816. Su bisabuelo fue el coronel Isidoro Suárez, que fue quien guió las tropas a la victoria en la batalla de Junín, importante batalla para la independencia. Su abuelo fue Francisco Borges, también coronel, pero su padre, Jorge Borges Haslam, así se llamaba por apellido de su madre, rompió esta tradición militar y era profesor de psicología y de inglés, y además también escribió una novela y algunos poemas. Su madre se llamaba Leonor Acevedo Suárez, y Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, o Jorge Luis Borges, como lo conocemos, nació el 24 de agosto de 1899 en la capital federal. Su abuela paterna, Fanny Haslam, le enseñó a hablar y a leer en inglés, lo que sería muy importante, por supuesto, a lo largo de su vida posterior, y a los 4 años ya sabía leer y escribir con muchísima fluidez. 4 pirulos. Cuando tenía 6 años, le dijo a sus padres que quería ser escritor, y escribió ¿6 años? A los 6 años dijo que quería ser escritor, y escribió un cuento que se llamaba La visera fatal, inspirado en un pasaje de Don Quijote de la Mancha. Empezó el colegio en 4º grado, a los 9 años. Por supuesto no necesitaba antes, porque todo lo anterior ya lo sabía leer, escribir, seguramente hacer cuentas matemáticas. Era un niño algo así como prodigio. Empezó a los 9 años el colegio en 4º grado. En la escuela la pasó muy mal, por supuesto. Sí, lo cargaban, usaba anteojos. Se vestía muy bien, muy prolijo. Era un sabelotodo, según decían. Era medio tartamudo. Y además no le gustaban los deportes. Era el blanco de todas las críticas. A los 10 años publicó una traducción al castellano de El Príncipe Feliz, un cuento de Oscar Wilde que se publicó en el diario El País. A los 10 años tradujo un cuento del inglés al español. En 1914, cuando tenía 13 años, viajó a Europa junto a su familia, con su madre y su hermana un año menor que él, que después sería una artista plástica y crítica de cine, y su padre, que se estaba quedando ciego por lo que debió renunciar a su trabajo. Su padre era docente. Sus condiciones laborales, por supuesto, por su ceguera empezaron a empeorar y no pudo sostenerla, y se fue a Europa, y fueron a París, y fueron a Milán, y fueron a Venecia, pero 1914 comienza la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, su padre tiene que comenzar un tratamiento contra la ceguera y se instalan en Ginebra, territorio neutral, donde empieza allí un tratamiento para la ceguera. Allí fue al colegio, aunque de manera distinta a la Argentina. Aquí en Argentina lo cargaban, le decían que era un sabelotodo, que era un nerd. Sin embargo, allá no se le burlaban de su tartamudez, sino más bien todo lo contrario. Allá los que saben los valoran, los cargan. Claro, sí, lo elogiaban mucho y aprovechaban la inteligencia de Borges, cosa que a él le gustaba mucho. Acá el chiste que usaba anteojos. Exactamente. Allá es como sabe este pibe. ¿Está bien? Sí. Está bien. Por eso, así le va uno y así le va el otro. No es muy difícil la cuenta. Algo así. Sí. Pero, ¿quiénes son los piolas? Durante este periodo que vivió en Europa, leyó muchas obras como Voltaire, Víctor Hugo, Rimbaud, Baudelaire, entre tantos otros, y algunos de la lengua española, como José Hernández, Leopoldo Lugones y algunos otros más. Empezó también a interesarse por la literatura expresionista alemana, y para eso dijo: si me importa la literatura alemana, quiero aprender alemán. ¿Qué hizo? Agarró El Golem, una novela de Gustav Meyrink, en alemán y en español. Entonces lo empezó a leer a la par y empezó a descifrar
cómo se hablaba el idioma alemán a partir de leer una novela. Se hizo autodidacta Qué bochito, ¿no? de un idioma. Dios. En 1918 su familia decide radicarse en España por la muerte de su abuela y empieza a codearse también con otros reconocidos escritores a los que conoce como Ortega y Gasset o Rodrigo Gómez de la Serna. Vuelve a Buenos Aires en 1921 y junto a otros jóvenes funda la revista Prisma y luego la revista Proa, dos reconocidas revistas literarias de nuestro país en aquel entonces, y además firma el primer manifiesto ultraísta argentino. ¿Qué era el ultraísmo? Fue una corriente literaria como una nueva vanguardia que surgió en la poesía, que surgió en España aproximadamente en el 1918 y él se nutrió un poco de ello y lo trajo a la Argentina. Volvió a viajar a Europa y a su vuelta en 1923 publica su primer libro de poemas, Fervor en Buenos Aires. Publica en los siguientes años algunos otros libros de poemas, Luna de Enfrente, Cuaderno de San Martín, entre otros, y también comienza a interesarse por los ensayos, que también publicaría el más conocido, El idioma de los argentinos, que lo estuve chusmeando un poquito ayer y habla de muchas características nacionales. Interesante para leer si a alguno le interesa. Nunca publicó una novela, porque decía que es un género subalterno y despreciable. Y aquí comienza como a ningunear a algunos otros artistas. Durante la década del 30 comenzó a ser algo así como reconocido principalmente entre algunos literatos, entre escritores de nuestro país, y comienza a vincularse con artistas ya reconocidos como las hermanas Victoria y Silvina Ocampo, como Adolfo Bioy Casares o como Oliverio Girondo. En 1931, junto a este grupo de amigos, fundan la emblemática revista Sur, donde se publicaba lo mejor de la literatura nacional. En 1938 muere su padre y comienza a trabajar como bibliotecario en una biblioteca de las afueras de Buenos Aires, y comienza en esta época ya a tener problemas de ceguera hereditarios. Su padre, dijimos, tenía problemas de ceguera y por una cuestión genética y una enfermedad él también empieza a heredarlos, y en la Navidad de 1938 sufre un accidente. Se resbala de una escalera, en una escalera mal iluminada, se cae, se golpea fuertemente la cabeza, tiene que ser operado, está 2 semanas hospitalizados y durante la recuperación empieza a tener muchas pesadillas, no la pasa para nada bien y empieza a dudar de su estado mental y de su capacidad para seguir escribiendo. Para corroborar esto, o descartarlo, escribe Pierre Menard, autor del Quijote, una de sus más reconocidas obras, que publicaría en su libro Ficciones en 1944. Quien no lo haya leído es un buen punto de partida para entrar a Borges, me parece. Sin dudas. En la primaria me lo dieron en ficción. En la primaria. Sí. Arriesgada En la secundaria no leímos un libro ni de casualidad. Era todo en la primaria. Arriesgada la maestra. Sí. Arriesgada. Sí, era muy buena profesora. Comienza aquí Estuve en la secundaria. comienza a profundizar en la literatura fantástica, pero también comienza a ver cada vez menos. Por lo tanto, empieza a dictarle sus cuentos tanto a su madre como a sus amigos, lo que le resulta muy fructífero porque escribir con otra persona seguramente ayuda a uno a profundizar en un montón de temas, a debatir lo que se escribe, a escribir de una manera o de otra. Creo que a ver si el otro tiene interés en lo que tiene interés, aprueba o desaprueba, sin ningún tipo de dudas. En 1940 es testigo de la boda de Silvina Ocampo y Bioy Casares, y en 1942, junto a Bioy Casares, Borges se esconde bajo el seudónimo de Honorios Bustos Domecq y publican una serie de cuentos policiales, algo así como una sátira a los cuentos policiales medio humorísticos, que se llaman 6 problemas para Don Isidro Parodi. Y acá empezamos a tener las diferencias, desde mi punto de vista, con el señor Jorge Luis Borges. ¿Qué dijo del fútbol? No le gustaba. El fútbol es feo estéticamente. Primer error. Primer error, ¿no? 11 jugadores contra otros 11 corriendo atrás de una pelota no son especialmente hermosos. Segundo error. Es popular porque la estupidez es popular, dijo. Tercer error. El fútbol en sí no le interesa a nadie. Nunca la gente dice... Ese es el error más grave de todo. El error más grave de todo. Sí. Porque todo, hasta ahí todo demás son opiniones. Eso Todo es son opiniones. contrastable. Nunca nadie la gente dice, qué linda tarde pasé, qué lindo partido vi, claro que mi equipo perdió. No lo dice porque lo único que interesa es el resultado final, no disfruta el juego. Empezamos a tener diferencias con este señor. Un menotista. Un menotista, Borges. En 1945... La nobleza de los recursos. Perdón, ¿nadie ve fútbol por gusto? Sí.
Cuando no Sí, tenés bueno, pero te gustaría que tu equipo gane. Es mucho Eso más lindo sin el juego duda. cuando no tenés... para hinchar, mí no hay para mejor hinchar. partido que Boca River. No hinchar. Sí. Me da exactamente lo mismo, entonces está buenísimo. Sí. Nadie disfrutó el domingo acaso de Barcelona-Real Madrid, para poner un ejemplo. Pero ahí no me Nadie. da lo mismo. Sí, No pero me enojo. Tanto como tu club, no te importa. No te importa tanto como tu club. Puede ser. En 1945 Perón asume la presidencia argentina. Leonor, su madre, y Nora, su hermana, 46. 46. 46. 24 de febrero las elecciones y asumen. Exactamente. Su hermana y su madre son detenidas por hacer declaraciones públicas contra el peronismo, y en base a ello No. Borges diría... No puede ser. sí. No, ¿cómo por hacer declaraciones? ¿Por estar en contra del gobierno metió en presa? Estuvieron... Sí. No creo. ¿En serio? Esto... ¿Estaba acá? Sí. Ah. Esto es una prisión valerosa cuando tantos otros hombres callábamos, dijo Borges posteriormente. Él firmó varios manifiestos antiperonistas y es por eso que, dijimos, él era bibliotecario en aquel entonces. Ajá. Fue apartado de su puesto de bibliotecario y fue nombrado... La Junta Nacional de Gran, ¿no? No. ¿Qué puesto le dieron en lugar de bibliotecario? ¿Se lo dio el Estado o se lo dio...? Lo reubicó el Estado, digamos. No sé, lo mandó a barrer, qué sé yo. Inspector de aves y conejos en los mercados. Casi. Es una linda chicana. Para un bibliotecario. Es una linda chicana. Por supuesto, nunca asumió este papel, jamás lo puso en práctica y automáticamente renunció. En 1949, sin embargo, publica su más reconocido libro, que es El Aleph, sin dudas, y también muy interesante para leer. Se lo dedicó a una escritora, periodista y traductora argentina que había conocido en una reunión con Bioy Casares y con Silvina Ocampo, tal vez con ganas de avanzar un paso más. No lo sabemos. Su nombre es Estela Canto. ¿Qué hizo Estela Canto con este manuscrito? Lo subastó algunos años después por $25.000. De ninguna. No está mal. ¿Quién no lo haría? La Sociedad Argentina de Escritores en aquel entonces era muy antiperonista, por lo que lo nombró presidente en 1950, también como una manera de provocar al gobierno. Y al ser derrocado el peronismo por la Revolución Libertadora en el 55, el gobierno del dictador Pedro Eugenio Aramburu lo designa director de la Biblioteca Nacional, lo ingresó en la Academia Argentina de Letras, le dieron el Premio Nacional de Literatura, le dieron el Gran Premio del Fondo Nacional. Ni lo habían leído. Después dicen que la cultura y le hicieron a Borges, pero lo nombraron eso porque era antiperonista. Después dicen que la cultura y la política no tienen nada que ver. En 1967, a los 66 años, se casa por primera vez con una amiga de su juventud, con Elsa Astete Millán, con quien pasa 3 años casado y luego se divorcia. Y en 1974, al retornar el peronismo, por supuesto, director de la biblioteca. No. Olvidate, por supuesto que Además, no. en el 73 no solamente volvió peronismo, sino el peronismo que estaba más lejos de Borges, ¿no? Es que se lo olvida. Claro, exactamente. Cuando la Junta Militar de 1976... ¿Otra vez, No. Cuando la Junta Militar de 1976 toma el poder, él se pronuncia en favor del golpe militar contra Isabel, que la mencionaron hace un ratito. Sí. Aunque al poco tiempo Se arrepiente. parece arrepentirse, se junta con Sábato y otros escritores y se reúnen con Videla y le preguntan a Videla a ver qué había pasado con sus colegas escritores desaparecidos. Sin embargo, esto es una mancha que jamás podría sacarse de encima. En teoría, su apoyo al golpe del 76 le cuesta no haber ganado el Nobel de Literatura, según dicen muchos. A pesar de que, digamos que muchos apoyaron el golpe y no lo admiten, ¿no? Que también es cierto. ¿Cómo? Que el golpe del 76 fue un golpe que tuvo mucho más apoyo de los que hoy se admiten. Bueno, fue un golpe cívico-militar. Pero tuvo mucho más apoyo de los que hoy se admiten. Hoy muchos se rasgan la vestidura. Puede decir cívico, eclesiástico, militar. Sí, lo que quiera. Sí. Y todo, sí, cívico, eclesiástico, verdureril, militar. Va a haber verdurero, estarían a favor. Lo mismo. Pero hay una declaración de Borges que dice que los gobiernos militares son un mal de toda esta América del Sur. No, en algún momento. Sí, posterior a haberse pronunciado a favor. Claro. Hay un académico sueco llamado Arthur Ludvigs. Sí, esta que te digo yo es del 83, la frase. Claro, sí, sin duda. Que dijo, este académico sueco, que jamás le darían el Nobel a Borges por cuestiones políticas, lo que hizo salir también a muchos otros artistas a decir, esto desvirtúa un poco el espíritu del Nobel. ¿Y a vos qué te parece? Muchos creían que Borges merecía ya en aquel entonces el premio Nobel, pero que por esto nunca lo recibiría. En 1979 recibe el premio Cervantes, que no es el Nobel, pero
para la literatura es casi como un Nobel, así que... Es que recibió todos los premios menos el Nobel. Menos el Nobel, sí, muchísimos premios internacionales, por supuesto no los traje aquí porque la lista es interminable. El Cervantes ganó sábado también. Sí, pero los que saben de literatura, en este caso, dicen que el único escritor argentino que en algún momento, sacando el tema ideológico, pudo ganar el Nobel. Era Borges. Sí. Es más, todos los años se lo esperaba. Yo me acuerdo de chico, van a dar el Nobel de literatura y yo, ahí viene, ahora sí. Ahora Borges. Y era siempre no. Y nunca. En abril de 1986, a los 85 años, se casa por segunda vez. Fue con María Kodama, compañera de estudios desde hacía algunos años ya. Se decía que era la secretaria, ella después lo desmiente. Se habían conocido en algunas reuniones literarias, luego iniciaron juntos a estudiar islandés. Mirá qué previsión María. Islandés. Sabía que iba al mundial. Sabía que iba al mundial. Le interesaba el islandés a Borges porque la consideraba una lengua madre. Mira. Así que, vaya uno a saber, hay que interesarse en el islandés. Mira que hay idiomas, Sí. Islandés, se habla en 400 personas hablan islandés. ¿Cómo puede pasar? Te vota Björk el viernes. Claro. Sí. Con ella luego viajaron juntos a los Estados Unidos y además ella lo ayudó a traducir algunos libros y así parece que habría surgido el amor entre ellos dos, que se casan a los 85 años. Y hay una anécdota que estaban comiendo en un restaurante en Madrid, ellos dos, y se le acerca un hombre. Él estaba sentado, el hombre se le arrodilla al lado y le dice: maestro, he leído toda su obra, soy un gran admirador suyo. Borges le pregunta: ¿y usted quién es? Yo soy Mick Jagger, le dijo. Era Mick Jagger, no le estaba mintiendo, era fácil mentirle. Yo soy Mick Jagger, le dice, a lo que Borges contesta, al revés, dice, yo soy muy fanático de su obra también. Borges era muy fanático de los Rolling Stones, era muy fanático de Pink Floyd. ¿Qué tú? Listo. Cuenta María Kodama que para los cumpleaños él pedía que le pongan The Wall y no el feliz cumpleaños porque lo deprimía. Mira. Bueno, The Wall tampoco es. Bueno, tampoco era muy arriba. Te deprime el feliz cumpleaños y me dice The Wall. Perdió con Pecho Boy. Claro, perdió con Pecho Boy la semana pasada. Por eso ya no puedo más. Murió Jorge Luis Borges el 14 de junio de 1896 en Ginebra, en Suiza. 1986, ¿no? Sí, porque si no... ¿Qué dijiste? ¿1800? No. Se murió 100 años antes de nacer. No. Sí, tenés razón. 1986 en Suiza, siendo sepultado en el cementerio de los Reyes, así se llama, en Suiza. Y hay una cuestión particular. Ginebra se murió, donde en Ginebra, había vivido de chico. Exactamente, donde había vivido de chico. Humberto Eco admiraba muchísimo a Borges, y es por ello que el bibliotecario del Nombre de la Rosa se llama Jorge de Burgos. Jorge Burgos. En honor a él, es el bibliotecario de la biblioteca donde suceden todos los asesinatos y quien termina prendiendo fuego la biblioteca. Jorge de Burgos era un viejo ciego que era director de la biblioteca de la Abadía donde se sucede el Nombre de la Rosa en honor a él. Una de las dos tomas más visitadas por argentinos. La de Borges. La de Borges y de Cortázar. Y eso que, digamos, hay que ir a buscar Ginebra, ¿no? No es tan fácil. Pero si estás en Ginebra... Sí, si estás en Ginebra va sí o sí. Si estás en Ginebra va sí o sí, Va sí o aunque sí. no hayas leído en tu vida vos. No, aunque no sepas quién es. Sin duda. Con respecto al tema de Borges y los militares, hay un detalle interesante dentro del error de ese madre que tuvo de apoyar ese golpe, que insisto, muchos apoyaron y se olvidaron. Y hoy dicen que no. Él se manifestó enseguida en contra de la invasión argentina en Malvinas. Y después de la derrota dijo, si se hubieran reconquistado las Malvinas, posiblemente los militares se hubiesen perpetuado en el poder y tendríamos un régimen de aniversarios, estatuas ecuestres y de falta de libertad total. Porque yo creo que la guerra se hizo para eso. Sí, pero eso no le saca la mancha. No, pero la vio antes de Malvinas, ¿eh? Cuando porque tampoco me olvido que allá llamaban la plaza y vivaban a Galtieri. Eso pasó acá. Sí, el no debió sentido la gente. Galtieri era poco menos que el día anterior había hecho una plaza en contra. Casi lo prendían fuego. Por eso, bueno, eso nos grafica bastante lo que somos. Bueno, Borges, sí. Cada uno queda a su juicio. Yo traje la historia, ustedes júzguenlo. A favor. Que la historia te juzgue. A favor, con muchos errores, pero lo tenemos que jugar como literato. Como literato. No como centrodelantero. Como literato, recién hablábamos con Pancho afuera, una manera única de ver la literatura, una manera única de escribir, que pocos podrían hacerlo. Un poco aburrido. Un poco aburrido para aquellos que no somos, primero, de tal época, y segundo, que no somos tan ávidos de ese tipo de literatura. Bien. Bueno. Júzguenlo ustedes. No, nadie... Le gustaban mucho los Rolling Stones, así que ahí tenés un pro. No, vamos a la pausa, gran biografía. Gracias, Fer. Hasta la próxima.